Bienvenidos a Cali Hoy Crónicas, el programa que descubre las historias urbanas de la sucursal del cielo. Hoy tenemos preparada la historia de Alfredito Linares, el creador del Mambo Rock. Agradecemos a todos los estudiantes de la Unidad Investigativa de Unimedios quienes se encargaron de producir esta historia. Veámosla. Esta es la música que presenta Noche Tropical aquí en 105.3, la emisora de la Universidad del Valle, del Alfredito Linares con Tiahuanaco. Alfredo Linares Meneses, el creador del Mambo Rock, es un pianista y compositor peruano que conquistó la música tropical latinoamericana en los años 70. Con sus éxitos de salsa, boogaloo y latin jazz. Es que la calidad de Alfredito Linares, la calidad interpretativa en su piano, sus agrupaciones, siendo un peruano, casi cuando él comienza a sonar aquí la gente desconocía que era un músico peruano y no creían de mucho que fuera un músico peruano, porque estábamos acostumbrados a oír la música puertorriqueña, la música cubana y la música que venía de Nueva York. Sí, señores, y vuelve Alfredito Linares. Nació un 27 de enero de 1944. A sus 13 años logró tener su primera experiencia en estudio de grabación, y ya comenzaba su carrera para convertirse en uno de los mejores músicos tropicales de su país. Y pues se puede decir criollamente que mi cuna fue un piano. Entonces el desarrollo mío fue a base de eso y también mi padre tenía una orquesta. Entonces mediante eso los mismos músicos fueron insinuando que me pusieran en el conservatorio. Ahí viene Alfredito Linares. Linares llega a la terminal de transporte de Cali en 1970, en un ambiente de rumba, alegría y progreso. Venía de un viaje directo desde Bogotá y tuvo que llegar a su destino solo, pues el amigo que se encargaría de recogerlo nunca llegó. Cuenta que abordó un taxi y pidió ir al Grill Nuevo Mundo, lugar del que le habían hablado muy bien sus amigos de la capital. Llega en el desarrollo del Festival Panamericano en 1970, en el que se presentó junto al Gran Combo, Richie Ray y la Sonora Matancera. En esa época la salsa todavía no era muy fuerte. Había las orquestas colombianas que, entre otras cosas, para la familia colombiana, para los colombianos eran importantísimas, ¿no, David? Los graduados, los hispanos, los 8 de Colombia, toda esa gente. Pero cuando llega Richie en el año de 1968 junto a Nelson en la primera feria que participan ellos, pues hubo un vuelco total en la música. Entonces, pues a Alfredito Linares le tocó ya esa época. Alfredito Linares decide radicarse en la sucursal de la salsa junto a su esposa. La calidad de los salseros y el fenómeno de la música tropical lo convencieron. Iba a todos los grilles, iba a ver cómo bailaban, cómo se vacilaba el caleño, qué pasos sacaba, etcétera. Y pues era una cosa muy pintoresca, ¿no? Porque los caleños estrenaban todas las semanas.
En 1975, en un momento donde las fusiones y los nuevos ritmos tenían un auge en la música tropical, Linares decide integrar los dos sonidos más populares en Norteamérica y en la región latina. Yo iba a los griles y estaba viendo cómo bailaba la gente. Entonces, cómo se desarrollaban los pasos, cómo lo hacían. Entonces, eso significó para uno una forma de observación y también de inspiración para poder escribir lo que pues, hoy en día es un tema a nivel, pues, no pecando de modesto, sino creo que es un tema mundial. Actualmente, Alfredo Linares tiene 72 años, sigue viviendo en un popular barrio de Cali y continúa realizando presentaciones ocasionalmente. Hace 2 años publicó su más reciente disco, Salsa pa' todo el mundo. Este es el más reciente trabajo que acabo de hacer, apoyado por mi productor. Ya no ejercí como productor, sino un productor musical nada más, y DJ Gonzo González es el productor ejecutivo de este nuevo trabajo que se llama Salsa pa' todo el mundo. Porque es que es uno de los grandes pianistas, uno de los grandes orquestadores que hay y no se le ha dado el valor que tiene. Y aquí los caleños debemos de consentirlo, de apreciarlo, de quererlo, porque es un músico pasado de nota. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. A continuación, Camila Gómez Cota, magíster en Estudio de la Cultura, hace un análisis sobre el fenómeno de la salsa en la ciudad de Cali. Cali ha sido una ciudad musical, no se tienen documentaciones correspondientes, pero podemos decir que desde siempre ha habido una práctica del disfrute de la música, que antecede al gusto por la salsa. Esto empieza pues en los 60, 70 y es a partir de aquí, del 71, donde nosotros tenemos la investigación que tiene que ver la coincidencia de la gran ciudad y donde una de las prácticas, uno de los elementos que le dio apertura a la ciudad fueron los Juegos Panamericanos del 71 por un lado y por el otro el auge de la cultura popular en muchos espacios y muchas formas de consumo cultural, entre ellas la salsa en los barrios, lo que era el agualulo, lo que era que los muchachos de la época, los Coca-Colos de la época, que así se denominaban, se volaban de sus casas para irse no a los rumbeaderos, sino a estos espacios llamados agualulos, pero también que había en otros lugares, como el famosísimo Séptimo Cielo, para hablar de uno de los más emblemáticos. La ciudad de Cali es una convergencia de muchos gustos musicales y uno de los más preponderantes, obviamente, es la salsa, con muchísimo más espacio desde la década de los 70 hasta la actualidad. Varios factores hay para ello. Uno, la radio. La radio fue muy importante en los 70, en los 80 sobre todo. Dos, lo que tiene que ver con lo que es la Feria de Cali. La Feria de Cali, las casetas inicialmente eran de élite, luego se fueron popularizando, luego, como te digo, las verbenas, que eran los espacios populares, los espacios de barrio, donde se hacía diversos consumos musicales, y también cuando traían la pasta, o sea, los discos en acetato, para la música, una de las grandes novedades era la salsa que se producía en otros espacios. Entonces, muchos colombianos, muchos caleños viviendo en el extranjero, muchas personas nuevas de la radio sobre todo, trayendo lo último en música y que pudiera ser acorde con una ciudad que como esta es musical, que nos gusta
el movimiento, que no somos tímidos las mujeres con el movimiento de los cuerpos, de la cadera, el hombre en su cadencia. Y como le digo ahorita, no es solamente la salsa, sino que tiene pues otro tipo de influencias, si se quiere. A aquellos que están pensando en componer músicas de salsa, que lo hagan. A las escuelas de salsa, que sigan impulsando este espacio. A la parte política, administrativa, que siga impulsando este tipo de emprendimientos, a las personas que hacen estos grandes y hermosos diseños con los cuales se engalanan los cuerpos de los bailarines, que son muy importantes para hacer de la expresión musical un arte en todo su sentido, para aquellas personas que llevan la salsa al extranjero, que es muy importante lo que están desarrollando. Y en términos generales, que Cali no es solo salsa, pero indiscutiblemente la salsa es una de las formas en las cuales conocen a esta ciudad. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. Olga Bear es de esas mujeres que siempre tiene algo certero e inteligente que decir. Las frases en sus reportajes, los párrafos de sus libros y cada palabra que dice en las entrevistas que realiza o concede van directo al punto, sin titubear, sin dejar cabos sueltos. Este estilo directo y desenfadado se ha notado durante sus más de 25 años de carrera periodística y le han destacado como una de las mejores periodistas del país. En 2016 lanzó su más reciente obra literaria, Más fuerte que el Holocausto. Una historia de amor en medio de la terrible tragedia que se estaba viviendo en Polonia entre los años 1939 y 1942. En la novela se cuenta la historia de una pareja de enamorados que sobrevivieron al genocidio nazi y a estar separados en diferentes campos de concentración durante más de una década. Esta novela, más que las otras que ha escrito la periodista, se acerca mucho a su historia personal, no solo porque su propia familia tuvo que salir huyendo de Alemania debido a la persecución nazi, sino también porque los Teicher, protagonistas del relato, siempre fueron muy cercanos a ella. Yo tenía los antecedentes de conocer a la familia desde mi infancia y además en mis propios antecedentes personales estaba la comprensión no solamente sobre el judaísmo, que era la religión y la cultura a la que ellos pertenecían, sino también sobre todos los temas que tuvieran que ver con el holocausto nazi y en general la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es como un equipaje que trae el escritor en el momento en que empieza una obra. Uno no empieza una obra de cero. Claro, si yo fuera a escribir una obra sobre zombies o sobre la vida en Marte, arrancaría de cero. Pero normalmente los escritores apropiamos de la realidad temas que corresponden a nuestros propios saberes. Entonces, cuando yo me senté a hablar con ella, yo ya tenía un acumulado de información y de investigación muy importante. Fue más o menos una semana de trabajo con ella. Fue muy dura porque ella durante muchos años había guardado silencio sobre muchos de estos hechos, yo diría que durante décadas, y apenas en la última etapa de su vida había comenzado a liberar esas ataduras y a empezar a hablar sobre su pasado. Sin embargo, intensamente como lo hizo conmigo y durante tantos días, pues no lo había hecho. Y más intimidante aún para ella fue que todas estas conversaciones se desarrollaron frente a su hija menor, que desconocía gran parte de esa historia. Carolina Teicher, protagonista de la novela y quien guardó con mucho recelo todos los hechos ocurridos sobre el genocidio nazi y lo que le tocó vivir cuando fue separada de su pareja, se atrevió a contarle a Bear todos y cada uno de los detalles de lo ocurrido. No se guardó nada. Y aunque en el momento del encuentro Carolina tenía 90 años, recordaba perfectamente todos los hechos, los sentimientos y la angustia de aquellos tortuosos años. Cuando nosotras nos encontramos en Israel, en el ancianato donde ella vivía, yo tendría que decir que ella estaba totalmente lúcida. Sin embargo, los recuerdos de su adolescencia y de lo que pasó en esa época, más que haberlos olvidado, estaban como bloqueados en su mente. Entonces muchos detalles, muchos aspectos que para uno son importantes para la construcción de los personajes y de la trama en sí, como que no los recordaba o los había bloqueado, porque genuinamente yo sí creo que ella quiso contarme todo lo que estaba en su cabeza. Afortunadamente, como al tercer día de grabación,
yo decidí hacerle una pregunta que primero le dije, discúlpeme por hacérsela, porque sé que usted perdió a toda su familia y sé que perdió también todos sus objetos personales durante esta época tan terrible. Pero no sé si usted conserve una foto, un pasaporte, un documento. Y ella me sonrió y me dijo, foto, pasaporte, documento, tengo eso y mucho más. Y su hija también se sorprendió mucho porque, claro, seguramente durante la infancia algo de eso pudo haber visto o en alguna de las mudanzas, pero ella no había racionalizado eso. Conocía algunas de las fotos, pero veía unos textos en polaco que nunca intentó ni siquiera acercarse a ellos para saber qué podrían decir, entre otras porque ninguno de sus 3 hijos aprendió polaco. Ellos no quisieron enseñarles el idioma porque para ellos era el idioma de la traición, era el idioma que conectaba su historia personal con sus vecinos, sus amigos, su propio pueblo, el pueblo polaco que los había traicionado y los había entregado al nazismo en lugar de protegerlos. Consciente de que los hechos que el libro retrataba, mismos que fueron contados por la propia protagonista o sacados de los escritos de su diario, podrían ser muy difíciles de asimilar por parte de la familia Teicher, en especial por los hijos de los protagonistas, Olga Bear decidió hacer 2 versiones de Más fuerte que el Holocausto. La primera, de más de 400 páginas, cuenta la historia de una forma quizás más personal, aludiendo a la vida de Carolina y Bruno desde su nacimiento, con algunos datos muy íntimos que solo la familia podría realmente apreciar. La versión comercial comienza en el capítulo 6 de la versión personal, y aquellos momentos más íntimos son contados a forma de flashback durante toda la novela. Esta novela empieza en el capítulo 6 de la versión original. Esa primera versión tiene más de 400 páginas. Se las entregué a ellos en borrador, ese libro nunca se imprimió, y para ellos fue muy doloroso. Les costó mucho empezarlo a leer, además. Tenían mucho miedo de empezar a leer ese libro, porque obviamente era poner al desnudo su propia historia y la historia de sus padres. Lo sufrieron, lo lloraron, fue muy doloroso. Esa versión fue especialmente difícil. Cuando ellos ya leyeron esta segunda versión, ya con el libro impreso, fue mucho más leve, fue menos dolorosa, porque ya habían llorado sus lágrimas de sangre en la primera versión y pudieron pasar a un segundo plano, que fue el de disfrutar, el conocer a este par de héroes tan maravillosos, tan valientes, tan honestos, tan transparentes, tan increíbles. Yo me debía un libro de este estilo a mí misma. Yo siempre había escrito sobre lo que les ha pasado a otros, nunca había escrito sobre lo que me pasó, lo que les pasó a los míos, a mi familia. Tal vez hice una primera aproximación y eso me lo facilitó, me facilitó empezar a entender que tenía que hacer esta obra. Mi libro anterior, que es una obra autobiográfica que se llama A bordo de mí misma. En ese libro hay un primer capítulo que es en homenaje a mi abuela, a quien le debo yo tanto y por ser quien soy. Y eso me permitió empezar a relatar cómo había sido la huida de ellos de Alemania en momentos en que el nazismo estaba en el poder y a solo 5 o 6 meses de empezar la Segunda Guerra Mundial. Cuando mi abuelo sufrió en carne propia la persecución y lo tiraron a la calle y lo golpearon y le gritaron judío, cerdo, asqueroso, y etcétera. Y llegó muy golpeado a la casa y ese es el punto de quiebre que hace que mi familia salga de Alemania. O sea, ahí empezaron a buscar la salida en el año 38. Eso como que me aproximó a una realidad que yo como que había evadido, había evitado. Sentía que no estaba preparada tal vez para enfrentarme a una obra de esa categoría, de ese nivel y de tanto compromiso. Claro, indudablemente eso me permitió acercarme más, conocer por dentro las vidas de mis personajes a través de nuestras historias semejantes. También me lo hizo más fácil. Creo que una persona que no tuviera los antecedentes míos no hubiera podido escribir una historia tan profunda y tan bien desarrollada en ese sentido, en la parte geopolítica e histórica. Más fuerte que el Holocausto es de esos libros que deben ser leídos para poder entender el verdadero drama humano que se vivía detrás del genocidio nazi. La historia, detrás de ese gran relato de amor, encierra datos importantes que ayudan a reconstruir la memoria histórica del pueblo judío
Y es que precisamente esa tarea de recuperar la memoria histórica de hechos importantes a nivel Kakupor de nivel Santetakuka, de hechos importantes a nivel Kakuta de nivel Santetakuka, de hechos importantes a nivel Kakutante por de nivel Satakuka, hechos importantes a nivel de Kakutante por nivel Sakuka, de hecho importantes a nivel de Kakunte por nivel Sataka, de hechos importantes a nivel de Kakupor nivel Satante Kuka, de hechos importantes a nivel Kakunte de nivel Satante Kuka, hechos importantes a nivel de Kakunte por de nivel Sante Kuka, hechos importantes a nivel de Kakunte por de nivel Sakuka, importantes a nivel de Kakuta por nivel Santeka, de hechos importantes a nivel Kakupor de nivel Sante Takuka, de hechos importantes a nivel Kakuta de nivel Sante Takuka, de hechos importantes a nivel Kakutante por de nivel Satakuka, hechos importantes a nivel de Kakutante por nivel Sakuka, de hechos importantes a nivel de Kakunte por nivel Sataka, de hechos importantes a nivel de Kakupor nivel Satante Kuka, de hechos importantes a nivel Kakunte de nivel Satante Kuka, hechos importantes a nivel de Kakunte por de nivel Sante Kuka, hechos importantes a nivel de Kakunte por de nivel Sakuka, hechos importantes a nivel de Kakuta por nivel Santeka, de hechos importantes a nivel Kakupor de nivel Sante Takuka, de hechos importantes a nivel Kakuta de nivel Sante Takuka, de hechos importantes a nivel Kakutante por de nivel Satakuka, hechos importantes a nivel de Kakutante por nivel Sakuka, de hechos importantes a nivel de Kakunte por nivel Sataka, de hechos importantes a nivel de Kakupor nivel Satante Kuka, de hechos importantes a nivel Kakunte de nivel Satante Kuka, hechos importantes a nivel de Kakunte por de nivel Sante Kuka, hechos importantes a nivel de Kakunte por de nivel Sakuka, hechos importantes a nivel de Kakuta por nivel Santeka, de hechos importantes a nivel Kakupor de nivel Sante Takuka, de hechos importantes a nivel Kakuta de nivel Sante Takuka, de hechos importantes a nivel Kakutante por de nivel Satakuka, hechos importantes a nivel de Kakutante por nivel Sakuka, de hechos importantes a nivel de Kakunte por nivel Sataka, de hechos importantes a nivel de Kakupor nivel Satante Kuka, de hechos importantes a nivel Kakunte a nivel hechos nivel a nivel hechos 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 a nivel
Just